Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos de fútbol colombiano, donde hablamos de la Liga Betplay que hoy tuvo un hecho histórico. Dairo Moreno, 224 anotaciones, igualando a Sergio Galván Rey como los máximos anotadores en la historia de nuestro fútbol. Cuestión de días, semanas, algunos partidos para que Dairo se apropie absolutamente de ese primer lugar y es un premio justo a un tremendo jugador de fútbol, que lo que pasa después de la cancha es otra historia y todos sabemos lo que ha implicado ese escenario en la carrera de Dairo Moreno, pero futbolísticamente ninguna discusión. Siempre en Colombia logró marcar diferencia y hoy se sienta en el trono junto a Galván Rey y vuelvo y lo digo, en cuestión de algunos días pues lo va a desplazar. Perdió Millonarios otra vez, quinta derrota consecutiva, perdió ante Jaguares de Córdoba en Montería, no ganó Atlético Nacional, no pudo con Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot y son ya 8 juegos para el equipo verdolaga sin ganar. Lo presentamos con Betplay. Con Betplay ganas al instante. Tienen una promo buenísima. Hasta el 31 de marzo consiste en lo siguiente. Es muy fácil. Ustedes realizan una apuesta instantánea desde 2,000 pesos e inmediatamente Betplay les da una gratis de 5,000 para que rediman en el deporte de su preferencia. Si usted dice como, no, es que en el fútbol no me siento tan seguro, no gano tanto en el fútbol, en el deporte que usted quiera, hay una apuesta gratis esperándolo con Betplay. Entren a betplay.com.co y hagan parte del mundo de ganadores. Aplican términos y condiciones. Aquí en el enlace del video o en la descripción del video mejor está el enlace para que vayan a Betplay y hagan parte del mundo de ganadores. Arrancamos hablando de Atlético Nacional, que jugó primero, jugó antes que Millonarios. Dijo Pablo Repeto en la conferencia de prensa, y me parece que es un diagnóstico inicial del nuevo técnico de Atlético Nacional, que hoy dirigió su primer partido, por primera vez estuvo ahí del otro lado de la línea de cal. Por supuesto, un equipo muy parecido a lo que viene siendo, no puede ser de otra manera. Esos efectos mágicos, eso de que llega un entrenador y a los 12, a los 3 días, el equipo que era muy malo se convierte en un equipo muy bueno, pues yo desconfío un poco de eso y yo hoy no esperaba un Atlético Nacional muy distinto al que hemos visto en el desarrollo de este 2024 y fue más de lo mismo, ya vamos a hablar del partido, pero dijo Repeto en la conferencia de prensa que vio jugadores nerviosos y ansiosos, y es su primer diagnóstico respecto a este mal momento que vive Atlético Nacional y que lo tiene en términos de puntos con el agua al cuello, contra la pared, con una necesidad absoluta de empezar a sumar de a 3, porque si no se va a quedar por fuera de los cuadrangulares finales. Eso ha dicho Repeto y me parece que puede tener razón. Evidentemente el contexto que hay es agresivo, es difícil para el jugador de fútbol, pero creo que eso también nos permite establecer una comparación respecto a los hombres, los nombres que en algún momento vistieron la camiseta de Atlético Nacional, porque no es la primera vez que la institución se enfrenta a una situación difícil, pero casi siempre encontró liderazgo, gente lo suficientemente madura en términos profesionales como para asumir la carga que implica, la responsabilidad que implica estar en un equipo como Atlético Nacional y darle vuelta a la situación. Hoy, cuando uno revisa los nombres del conjunto verdolaga, pues no encuentra eso. Y algunos de esos, pues ya no están. Dorlan Pavón, por ejemplo, se fue, renunció la semana anterior. Y no con esto pretendo señalar a Dorlan y apuntarlo como uno de los principales responsables de lo que está pasando. Pero sí me parece que hoy uno de los líos más grandes que tiene Nacional, hablando en el plano futbolístico, lo institucional es otra cosa y aquí lo hemos debatido ampliamente, pero en el plano futbolístico una de las grandes dificultades que tiene Atlético Nacional pues es en términos de liderazgo. No tiene líderes hoy Atlético Nacional. Por primera vez en toda su historia, este es un dato que le leí a Danilo Correa, primera vez en toda su historia, esto me parece impresionante, Atlético Nacional suma 5 partidos seguidos sin marcar gol. Y eso es muy diciente. Cuando un equipo que implica lo que implica para el fútbol colombiano, que tiene una posibilidad altísima de conseguir goles en todos los partidos, llega a 5 sin anotar, pues evidentemente está viviendo una de las crisis más tenaces de su historia. Así las vacas flacas de Nacional sean más gordas que los demás, porque el año pasado con todo y los líos Nacional ganó la Superliga, ganó la Copa. Para lo que está acostumbrado el equipo antioqueño, evidentemente es una crisis, es un momento muy difícil el que está viviendo el conjunto verdolaga. Son 8 partidos ya sin ganar, 5 partidos, como lo decíamos en el dato de Danilo, 5 partidos seguidos sin marcar gol y 27.8% de rendimiento en 2024, muy lejos de lo que está acostumbrado y de lo que está obligado Atlético Nacional. Hablando del partido,
es muy difícil marcarle gol a Atlético Bucaramanga, y lo habíamos dicho en este espacio durante la semana. No era difícil pensar en el empate porque Atlético Bucaramanga es un equipo que no tiene tanto gol, que no tiene mucha pegada, que no goza de muchas herramientas ofensivamente hablando, pero es muy difícil marcarle. Ya varios equipos que están en la parte alta de la tabla cuando lo han enfrentado, sobre todo en condición de local, cuando el visitante es Bucaramanga, pues encuentran un equipo organizado, sólido, solidario, y es difícil realmente romper la estructura defensiva del equipo de Rafael Dudamel. Futbolísticamente hablando, creo que de lo poco rescatable, digamos, de Atlético Nacional, el trabajo defensivo de Aguirre y Arias. Es cierto que no atacó mucho Bucaramanga por lo que estamos diciendo, pero me parece que esos nombres empiezan a darle solidez a Nacional, y respondiendo a esa gran pregunta que quedó después de la eliminación dolorosa, penosa en Copa Libertadores, porque lo de Mosquera y Espinosa fue realmente muy malo, y creo que con Aguirre y con Arias, un jugador joven de mucha proyección, ojalá no lo vayan a vender tan rápido, ¿no? Porque en Nacional un jugador despunta, parece que llega a la primera oferta y le arrancan la mano al que trae esa primera oferta. Hay un afán difícil de entender en Nacional por salir de sus joyas, pero es un jugador muy interesante ese Arias. Bueno, hablemos de Jaguares Millonarios. A segunda hora, victoria del equipo de Montería, que jugó bien, que hizo su tarea, que sin tener mucho la pelota, sin tenerla más que Millonarios, porque no lo necesitó, y a partir de el orden defensivo, de la solidaridad, pues puso en muchos aprietos al conjunto embajador, que no se encuentra. Este es un Millonarios sin ideas, un equipo al que le cuesta mucho generar fútbol, y no parece caérsele una idea en campo, en el terreno de juego, con los principales responsables, que son los jugadores, y que tampoco encuentra alternativas desde el banco. Algunas de las modificaciones de Gamero yo no las entendí. Por ejemplo, tocar a Carvajal en vez de acompañarlo para ese segundo tiempo, después de lo que habíamos visto en la etapa inicial. Y los goles creo que son escenas lo suficientemente fuertes, hablan esas escenas, son lo suficientemente dicientes como para explicar el momento que está viviendo Millonarios. En la primera anotación, Daniel Ruiz con una lentitud increíble, con displicencia, diría yo, para marcar por su costado. Yo sé que hay diferencia respecto a este concepto, y lo veía en algunos en redes sociales, pero yo no vi tanta solidaridad de parte de los extremos cuando se perdía la pelota. Con un Jaguares que apostó por extremos, que no tenía hoy a su referente de área, el hombre habitual, que es Wilson Morelo, que está lesionado y que descargó toda la responsabilidad ofensiva en sus jugadores rápidos por banda. Creo que debió existir un compromiso mayor de los extremos de Millonarios cuando se perdía la pelota. No pasó muchas veces y Jaguares no generó mucho, pero cuando se perdía y cuando se daba ese cambio de escena, no había cambio de chip en Millonarios, y muchas veces sus laterales pues tuvieron que enfrentar situaciones de uno contra uno, y tuvieron dificultades realmente. No volvieron ninguno de los dos en esos momentos en los que lo necesitaba Millonarios. Eso obligaba a que los defensores centrales, Moreno Paz por ejemplo en la acción del gol, tenga que salir a una zona donde no logra ejercer la misma influencia, donde pierde. Y entonces, si mi lateral pierde y tiene que salir mi defensor central dejando un espacio, pues eso hace que mi otro defensor central se encuentre en situación de uno contra uno. Juan Pablo Vargas, por ejemplo, en esa anotación de Jader Maza, y Juan Pablo, que hasta hace muy poco era no solo el mejor central de Millonarios, sino el mejor central del fútbol colombiano, y yo diría uno de los mejores de las ligas sudamericanas, y por eso el llamado constante también a su selección, pues hoy está en un nivel difícil de explicar, o más bien en un nivel que nos permite explicar el difícil momento que está viviendo Millonarios. En el segundo gol, una defensa completamente entregada, un equipo partido, regado, que perdía en los duelos individuales, y cuando uno pierde en los duelos individuales, descansa, reposa en el trabajo colectivo, en lo que mi estructura puede hacer para llenar esos espacios después de que uno de mis jugadores perdió. No pasó eso realmente hoy en Millonarios, y tuvo que atacar Jaguares muy poquito, generar menos que el conjunto embajador en la primera mitad, y casi que una o dos acciones de peligro máximo en el segundo tiempo para generar esa ventaja. Se reduce esa ventaja con el penal sancionado a Millonarios. Yo realmente no lo vi. No sé si están pitando una mano que no veo, o un contacto que hay sobre Vega, en el que Vega ni siquiera reclama. Es que pasan tantas cosas en el área, y a veces
se va al detalle, se busca la minucia. Es cierto que el VAR o no llamó al central del partido o el central no quiso ir. Yo veía ahí al arquero de Jaguares que decía, es que no quiere ir, es que no quiere ir. Eso pudo haberle costado incluso la expulsión al hombre de Jaguares. Pero sí me llama la atención ese penal que se sanciona al conjunto embajador. Yo realmente no lo vi. Al final, pues un muy buen cobro de Beckham David Castro que le permite reducir algo la brecha a Millonarios, que además sigue ampliando el departamento médico. Hoy se fueron lesionados Daniel Cataño y Pereira. No tuvo a los dos delanteros porque están lesionados. Santiago Jordana y Leonardo Castro. Tampoco estuvo Macalister Silva. Y esa quizás es la principal razón, cuando uno empieza a hacer el diagnóstico y dice, ¿qué le pasa a este Millonarios? ¿Por qué tiene tantas dificultades para parecerse al Millonarios de años recientes? ¿Y por qué está tan colgado en la tabla de posiciones? Yo diría que de aquí para arriba Millonarios tiene que ganar prácticamente todo lo que le queda. Si no, se va a quedar por fuera de los cuadrangulares, del grupo de los 8. Y las lesiones creo que es la principal razón, la que salta a la vista, pero aún así con la nómina que tiene Millonarios para estos partidos contra estos rivales, debería tener un performance, una presentación futbolística bien distinta. Y sé que la preocupación está, por supuesto, en Liga, porque estos equipos siempre están obligados y estos equipos no se pueden esconder bajo el paraguas de no, es que tengo la mirada puesta en el torneo internacional. Al menos para meterse a los 8 están obligados, siempre, los grandes del país, y Millonarios lo es. Pero la preocupación mayor es de cara a la Copa Libertadores, ese compromiso que se veía tan lejano hace algunos meses. Este 2024 va realmente muy rápido y ya en este mes, en el mes de marzo, arranca la Copa Libertadores y hasta ahora Millonarios no parece tener ropita para hacer una buena presentación internacionalmente. Los leo a los hinchas de Millonarios, a los hinchas de Atlético Nacional y de los demás equipos del fútbol colombiano que se asoman siempre por aquí para participar en todos los temas que deja nuestra Liga Betplay. Chao, gracias, abrazo grande para todos.